está acá, la banda A. La banda A, chiquillos, no desaparece. Si ustedes se fijan, queda del mismo largo. La banda A, recuerden que son la distancia entre las cabezas de la miosina. En el fondo, ¿para qué sirve? Sirve para estudiar un poco y organizar un poco la estructura del sarcómero. Para el momento de estudiar la contracción y relajación, ver cómo está funcionando. Para eso sirve delimitarlo en zona. Ustedes ya conocen esto. Tenemos la línea M acá. Tenemos las líneas Z. Aquí está una mitad de la banda I. Una segunda mitad de la banda I. Una banda H, que son estas que están acá. Y esto que está acá, que faltaría, que sería la banda A. Muy bien, chicos. Entonces, al contraerse, generamos esto. Desaparece la banda H, se estrecha la banda I, que está acá, y la banda A no desaparece. La banda A queda del mismo largo. Miren la imagen. La banda A queda del mismo largo acá. Entonces, chiquillos, para entender un poco la contracción, nosotros tenemos que, aquí falta algo en la imagen, en que llega el calcio. El calcio lo que provoca es que se une a la troponina de la actina, y eso genera que el espacio que tiene libre la actina para que se una a la cabeza de la miosina queda libre totalmente, sale de su estado de reposo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a contraer. Después, chiquillos, ¿quién llega acá? El ATP. Y al unirse el ATP, chiquillos, provoca cambios conformacionales que llevan a la separación de la cabeza de la miosina de la actina. ¿Y así qué provoca? Se separa y este segmento se va más para atrás. En cambio, si sacamos el ATP, lo que provoca es que la cabeza de la miosina se vuelva a contraer y así atraer la actina a sí misma. Entonces, veamos un poco más los procesos. Después de unirse el calcio, necesitamos sacar un fosfato del ATP. Entonces, si nosotros partimos desde este punto donde hay ATP, saquémosle un fosfato y queda solo ADP unida a la cabeza de la miosina. Y eso provoca su contracción. En cambio, después llega un ATP, lo reemplaza al ADP que había, ADP, y eso provoca la separación de la cabeza de la miosina de los fragmentos de actina. Y eso genera la relajación. Contracción, relajación. Entonces, chiquillos, ¿cómo empieza el proceso? A través de la sinapsis neuromuscular. Los músculos funcionan anclados al sistema nervioso. Y la sinapsis neuromuscular es la comunicación entre la neurona y la fibra muscular. Requiere dos cosas. Una, requiere una placa motora. Ya vamos a ver lo que es la placa motora. Y el neurotransmisor principal que funciona acá es este, acetilcolina. Acetilcolina. Ese es el principal neurotransmisor muscular. Entonces, chiquillos, el potencial de acción, chiquillos, llega a esta sinapsis neuromuscular, ocurre en la placa motora. La placa motora, más que nada, es el sitio donde hace sinapsis la neurona con la fibra muscular. El potencial de acción llega al botón sináptico y abre canales de calcio. Y ustedes saben que al abrir canales de calcio, ingresa calcio al botón sináptico y estimula la exocitosis de vesículas con acetilcolina. Llega la acetilcolina a los receptores del sarcolema, recuerden que es la membrana de la fibra muscular, y eso abre canales de sodio. Y al abrir canales de sodio se produce la despolarización y ocurre el potencial de acción. Aquí tenemos un poco lo que ocurre. Llega el estímulo nervioso por acá, llega el botón sináptico, abren canales de calcio, entra calcio, y toda esta estructura que está acá, chiquillos, es la placa motora. Al entrar calcio provoca la exocitosis de vesículas con acetilcolina, llegan al sarcolema, que sería esta cosa que está acá, y eso abre finalmente los canales de sodio. Todo esto que está acá, chiquillos, es la placa motora, la unión entre el botón sináptico de la neurona y el sarcolema, para producir la sinapsis neuromuscular. Y aquí, chiquillos, hay algo importante que tienen que entender. Junto con ser el más relevante, también hay una enzima que es la acetilcolinesterasa, que lo que provoca es que romper la acetilcolina que está suelta en el espacio sináptico. Todos estos conceptos lo ven ya en la clase de neurona.
y al romperlos provoca que vuelvan a entrar al botón sináptico para reutilizarse. Acá está. Esto es lo mismo que le explicaba. Aquí están las vesículas sinápticas, que van a hacer por exocitosis, se van a liberar, y eso va a liberar acetilcolina al espacio sináptico, y eso va a entrar en contacto con el sarcolema para abrir canales de sodio, y al final despolarizar la membrana del sarcolema muscular. Entonces, el potencial al abrir canales de sodio recorre el sarcolema y el túbulo T. Eso modifica la polaridad del retículo. Y al modificarlo, al entrar sodio, despolarizamos el sector y abrimos canales de calcio. ¿Canales de calcio de quién? Se preguntarán. Del retículo sarcoplasmático y del retículo sarcoplasmático, ¿qué quiere decir? El túbulo T, recuerden que es una comunicación entre la neurona y el retículo sarcoplasmático. Entonces, al despolarizarse ese sector, alteramos la polaridad del retículo sarcoplasmático, libera calcio, ¿qué quiere decir? Al citosol o citoplasma. El aumento de la concentración de calcio genera que este calcio pueda unirse a la troponina, unir a la actina, y eso generar que el sector que estaba en reposo de la actina para que se uniera a la cabeza de la miosina se active y así poder realizar la contracción. Existen transportadores de acetilcolina que le reincorporan. ¿Y cómo le reincorporan esos transportadores? A través de la acetilcolinesterasa, para reutilizarla. Entonces, como bien les decía, el calcio liberado por el retículo sarcoplasmático se une a la troponina de la actina, exponiendo el sitio de unión a la miosina. La cabeza de la miosina tracciona los filamentos de actina hacia la línea M. La línea M es la mitad. No sé si ustedes ya conocen los segmentos del sarcómero. Es la mitad de este segmento. Y después de esto, chiquillos, ¿qué ocurre? Que se une ATP a la cabeza de la miosina y el ATP produce la relajación al ser hidrolizado. Entonces, chiquillos, ¿qué es el resultado de todo? Que se acercan las líneas Z. ¿Se acuerdan de las líneas Z? Estas que tenían como esta forma. Se acercan más la una hacia la otra. Disminuye la banda H casi desaparece. Y la banda I se acorta un poco más y se mantiene la banda A. Entonces se preguntarán ustedes, ¿qué pasaría si no tuviéramos ATP? No podríamos relajar el músculo. Por eso necesita una gran cantidad de mitocondrias. Entonces, chiquillos, hablemos un poco del retículo sarcoplasmático ahora. En condiciones de reposo, chiquillos, la concentración de calcio del citoplasma es baja. ¿Por qué? Porque el retículo sarcoplasmático es el que lo almacena. Lo almacena en alta concentración. Aquí está el túbulo T, recuerden que es la comunicación. Almacena calcio. ¿Y dónde lo almacena principalmente? En la cisterna terminal. Y la cisterna terminal es la que va a liberar el calcio al despolarizarse el retículo sarcoplasmático. Entonces, cuando se libera calcio, podemos activar el filamento, la cabeza de la cabeza de la miosina para que se una. ¿Por qué? Porque el calcio se une a troponina. Acuérdense de eso. Eso activa el espacio de unión de la actina. Entonces aquí tenemos una condición en que hay unido ADP a la cabeza de la miosina, pero no hay calcio. Y al no haber calcio, chiquillos, no hay tracción. En cambio, si se une calcio, se une a este sector, que es el sitio que activa el sitio de unión con la cabeza de la miosina, y entonces puede desplazarse para contraer todo este segmento. Y así se desplaza hacia la línea M. Entonces resumamos un poco todo lo que hemos hablado. Tenemos el sarcómero tiene los distintos segmentos, chiquillos. Tiene el retículo sarcoplasmático que almacena el calcio, tiene el túbulo T que va a hacer la comunicación con las neuronas. Y en el fondo lo que vamos a provocar, chiquillos, es que a nivel de este sector vamos a tener una estructura que se llama placa motora. La placa motora, que es todo esto, va a permitir una sinapsis entre las neuronas y el sarcolema. Al haber una sinapsis entre la neurona y el sarcolema, vamos a permitir finalmente que aumente la concentración de calcio a nivel de la célula muscular. Esta lámina que está acá es para recordar un poco el impulso nervioso. Llega el potencial de acción, se abren canales de calcio
El calcio permite la unión de las vesículas con acetilcolina, se liberan por exocitosis la acetilcolina y esa acetilcolina se une a los receptores de acetilcolina abriendo canales de sodio que despolarizan la membrana, generan un potencial de membrana y eso genera, chiquillos, que a nivel de sarcolema se despolarice la membrana que viaja por los túbulos T y a nivel de túbulos T eso provoca una despolarización en el retículo sarcoplasmático que provoca la liberación del calcio. Aumenta la concentración del calcio. El calcio finalmente se va a unir a la troponina y eso va a generar que la cabeza de la miosina tenga un sitio de unión. ¿Y cómo tenemos ese sitio de unión? El ATP que tenía unido de antes, que se acuerdan que el ATP servía para relajar, nosotros le quitamos un fosfato. Y al quitarle un fosfato queda como ADP. Y al quedar como ADP, eso permite a la cabeza de la miosina, habiendo unido ATP a la troponina, que es un segmento unido a la actina, se una a la actina y eso lo traccione hacia la mitad, hacia la línea M. Y después si unimos ATP a la cabeza de la miosina, se separa de la segmento de actina y eso provoca la relajación. Y esta es una lámina que ustedes pueden ver como resumen, chiquillos, para que lo vean en su casita, de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, chiquillos, preguntas PSU. De las siguientes proteínas, ¿cuál no corresponde a una proteína que estructura el sarcómero? A, actina, B, tubulina, C, miosina, D, troponina o E, tropomiosina. Tienen 15 segundos para responder. Chiquillos, es la tubulina. La tubulina no tiene nada que ver acá. Actina sí, por lo que hemos visto. Miosina sí. Y esta troponina y tropomiosina están unidas a la actina. Tienen que recordar eso. Sobre todo la troponina, que es donde se une calcio. Para exponer el sitio de unión de la actina. Segunda pregunta. ¿Se puede afirmar que la contracción y relajación muscular, el calcio, se libera al sarcoplasma cuando se despolariza el sarcolema? ¿Se almacena en el retículo sarcoplasmático? ¿Permite que queden al descubierto los sitios de unión de actina-miosina? ¿Tienen 15 segundos también? No, 20 segundos para responder. Todas son correctas, chiquillos. Por un lado, como bien habíamos dicho, se despolariza el sarcolema y eso despolariza el retículo sarcoplasmático y eso provoca que se libere calcio al sarcoplasma. ¿Se almacena en el retículo sarcoplasmático? Claro que sí, lo vimos recién. ¿Y permite que queden al descubierto el sitio de unión? Sí, porque el calcio sea una troponina y eso genera cambios conformacionales que permite que queden al descubierto esos sitios de unión. Y eso ha sido todo, chiquillos. Espero que les haya servido. Es una clase un poco, si bien es más corta que la anterior, tiene hartos datos, así que para que la repasen una y otra vez, veanlo detenidamente este video, si quieren lo pueden ralentizar. Si fui muy rápido o si tienen alguna duda nos pueden escribir. Y espero que les sirva mucho. Los queremos mucho y que estén muy bien. Hasta luego.